Hola, buenas tardes, Antonio. Mi nombre es Ramón Hidalgo García y a continuación expondré mi eje cronológico, el cual he dividido en tres ejes. Está a nivel internacional arriba, luego a nivel estatal y luego por último a nivel provincial, ¿no? Jaén, una preciosa provincia. Y, y bueno, y sin más dilaciones me adentro y me aventuro en el mundo de la historia. Espero que te guste. Vamos a ello. Fue en 1989 cuando yo nací en una preciosa ciudad de Andalucía llamada Jaén, y justamente en ese momento se produjo la gran caída del muro de Berlín, ¿no? Eso supuso el declive de la Unión Soviética y el final del comunismo frente a los países occidentales. Y para ponerme un poco en antecedentes, fue en 1945 cuando Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial y esta entonces fue dividida en cuatro secciones, y Berlín, digamos, la capital también. Y es así como se crean, digamos, dos frentes antagónicos. Por un lado tendríamos la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por otro lado tendríamos los países occidentales, como puede ser Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Con democracias bastante liberales. Y justamente al año siguiente se produce la reunificación de Alemania entre la RFA, República Federal Alemana, y la RDA, República Democrática Alemana. Y esto por fin significó el final de la Guerra Fría. Justamente el mismo año, en 1989, cuando yo nací, en España se incorpora la mujer en las Fuerzas Armadas, y eso significó muchísimo en aquel momento, ¿no? Y supuso un enorme malestar dentro del ejército, con una tradición bastante franquista, ¿no? También Felipe González consigue la segunda mayoría absoluta en su segunda, en su segunda legislatura, ¿no? Al mando y liderando el PSOE, Partido Socialista Obrero Español. En 1990, Nelson Mandela es liberado. Nelson Mandela fue un revolucionario que estuvo encarcelado durante 30 años y fue el presidente de Sudáfrica, Frederick de Klerk, el que tuvo que descarcelarlo debido principalmente a presiones de carácter internacional, como puede ser la ONU, y presiones del Congreso Nacional Africano, ¿no? Cuya cabeza visible era este mismo, Nelson Mandela. Y al año siguiente termina por fin el apartheid en Sudáfrica. Acaba la segregación racial de sus derechos, tanto sociales como económicos y políticos, ¿no? Por fin acaba esto, ¿no? En 1990 es importante señalar que comienza a emitir la televisión privada, como puede ser Telecinco y Antena 3, ya que hasta entonces solo había emitido la televisión española. Y bueno, mencionar que en 1991 eh, digamos, se produce la guerra del Golfo, en la que Irak invade Kuwait. Tras la presión internacional se retiraron, pero a la larga Irak quedará señalado como un país bastante peligroso y hostil. Esto tendrá repercusiones más adelante. En 1992 se firma el Tratado de Maastricht. Este tratado constituye la piedra angular en el proceso de integración europeo, ¿no? Está basado principalmente en dos pilares, digamos, ¿no? Basado en la política exterior y seguridad común, y el otro pilar sería justicia y asuntos de interior. Y bueno, llegamos al gran año de España, 1992. Primero comenzamos con los Juegos Olímpicos de Barcelona. Esto supuso una transformación de la ciudad de Barcelona impresionante, ¿no? Y debido al éxito de los Juegos, España se convierte en el centro de interés internacional. Y tengo que mencionar, por supuesto, a Fermín Cacho, que consiguió oro digamos, en el 1500. Tenía que decirlo ya que yo he estado en atletismo durante muchísimo tiempo, ¿no? Se me ponen los pelos de punta cada vez que veo a Fermín Cacho ganando esa medalla de oro, ¿no? La Expo de Sevilla eh, tuvo también un gran calado, digamos, era la anfitriona para celebrar, digamos, una exposición a nivel mundial, y el lema que tenían era digamos, era de los descubrimientos, ¿no? Y fue, digamos, un punto donde
millones y millones de personas de todo el mundo fueron a visitarlo, ¿no? Y bueno, tenemos Madrid, capital cultural de Europa, y por último la inauguración del AVE que llega desde Madrid a Sevilla, ¿no? Justamente, bueno, en Jaén, en ese año, en 1992, remodelan los baños árabes y reciben estos baños la medalla de Europa Nostra, ¿no? Cosa que, que como jienenses nos sentimos bastante orgullosos. Y en 1993 el Banco de España interviene en Banesto. Digamos, se forma la primera trama de corrupción empresarial en el Banco Español de Crédito, ¿no? El Banesto era, digamos, una entidad financiera de alto calibre y por primera vez se empieza a ver corrupción, ¿no? Sí. Y de hecho se analizó, se descubrió que hubo un desfase patrimonial enorme, ¿no? Y esto repercutirá, digamos, esto tiene que ver mucho con lo que sucede hoy en día, ¿no? Hoy en día con la corrupción, ¿no? Y bueno, decir que Mario Conde era, digamos, el secretario general del banco y este fue condenado y acusado por robo, ¿no? Y por último decir que en Jaén se crea la universidad, la UJA. Tras haber sido encarcelado y tras años de lucha contra la segregación racial, Nelson Mandela por fin es nombrado como primer presidente negro en Sudáfrica. Eso supuso muchísimo, ya que, ya que durante muchísimos años tanto holandeses como británicos habían diezmado, digamos, a la población sudafricana, ¿no? Luego, en el mismo año, en 1994, se inaugura el metro de Bilbao. Aparentemente, parece una noticia de poco calado, eh, pero por aquel entonces significaba bastante, ¿no? Ya que una buena comunicación entre ciudades es un punto cualitativo en el sistema de un país, ¿no? En ese año no ocurre nada en Jaén. Luego, en 1995, en Atapuerca, aparecen los restos más antiguos de Europa, ¿no? Y se encuentran con hallazgos del Homo antecesor, digamos que, y este era el primer humano europeo del que derivaría luego el Homo sapiens sapiens, ¿no? Luego en 1995 en Mallorca aparece el primer juicio con jurado popular y en 1995 en Jaén se organiza la primera carrera por la salud que luego se uniría a la de San Antón, ¿no? Un evento precioso en Jaén. Tengo que decir que 20 años después, con 25 años, yo ganaba esa carrera por las calles de Jaén, ¿no? Por lo cual me siento bastante orgulloso. En 1996 los talibanes toman el poder en Afganistán. Los talibanes contaban con la ayuda de Pakistán y tomaban Afganistán, en concreto Kabul, ya que estos quedaban bastante débiles tras la caída del comunismo ruso, ¿no? Y estos, pues, en ese mismo año asesinaban a Najibullah y luego impusieron muchísimas duras leyes, ¿no? Como prohibición total del alcohol, sobre todo separaron a la mujer de la vida pública, ¿no? Luego, en 1996, aquí tenemos a nuestro señorito Aznar. Este gana las elecciones generales y se proclama, digamos, presidente de este país. Y este duraría desde 1996 hasta 2004. Esto supone un cambio en la política, ¿no? Ya que anteriormente Felipe González se basaba en una política de izquierda con un carácter bastante social y ahora, digamos, con este nuevo, la política era una política más de derecha y con un carácter bastante más neoliberal. Bien, en 1996 explota un pequeño artefacto en Jaén, en el castillo de Santa Catalina. Todo esto producido por el movimiento terrorista ETA, ¿no? 1997, clonación de la oveja Dolly. Eso supuso
un gran, digamos, un gran, es un gran invento, digamos, pero también un tema bastante controvertido, ya que ese proceso podría hacerse también con especies humanas, ¿no? Rompería con barreras éticas, morales y religiosas. Bueno, simplemente comentar que esto fue, digamos, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Y comenzaba así entonces la ingeniería genética, ¿no? Que tanta controversia produce y producirá. En 1997 en España empiezan las grandes manifestaciones multitudinarias por la muerte de sobre todo de Miguel Ángel Blanco. Esto supuso digamos, en marcha un movimiento cívico ejemplar que arrinconó a los asesinos, ¿no? A los asesinos de por aquel entonces aquí en España, movimiento ETA. Y bueno, comentar que Miguel Ángel Blanco secuestró al joven concejal del PP y chantajeaban chantajeaban con su vida, digamos, ¿no? Que si no liberaban a los demás presos, lo matarían. 2 o 3 días después lo encontraron muerto con un tiro, ¿no? Esta situación política resume la situación que por aquel entonces se vivía, ¿no? Una situación bastante extrema y tensa, producida sobre todo por nacionalismos, ¿no? En este caso, nacionalismo vasco. Bien, en 1998 se produce el acuerdo de paz en el Ulster. Este acuerdo de paz se produce en Belfast por los gobiernos británico e irlandés, poniendo por fin al conflicto de Irlanda del Norte. ¿Cuáles eran las premisas del pacto? Bien, retirada de las tropas británicas, digamos, creación de un consejo británico-irlandés y una asamblea legislativa de Irlanda del Norte también, ¿no? Se crea esa asamblea. ¿Cuál es la raíz del problema? Pues estos problemas se remontan muchísimo antes, ¿no? Problemas religiosos de protestantes contra católicos, problemas económicos y bueno, y no me quiero extender mucho más, pero al fin y al cabo acabó ese conflicto, ¿no? Y por último, en 1998 se inaugura el Museo Guggenheim de Bilbao. En 1999 se comienza parte del problema yugoslavo, en la que se produce la desmembración de Yugoslavia, arrasando la provincia de Kosovo de mayoría musulmana, ¿no? Y produciéndose así un genocidio enorme. Justamente al año siguiente, en el 2000, el presidente yugoslavo Milosevic sería derrocado y más tarde juzgado por crímenes infinitos de guerra, ¿no? Mientras tanto, en 1999, aquí en España se discute sobre la oportunidad de que el juez Baltasar pida la extradición del general Pinochet por los tantísimos, infinitos asesinatos cometidos en Chile bajo su dictadura militar, ¿no? Pasamos directamente al 2001. Aquí tenemos uno de los grandes atentados, los grandes ataques, que creo que marca un hito en la historia mundial, ¿no? Se produce el ataque terrorista en el corazón de Manhattan, atribuido a Al-Qaeda. Este hecho cambiará el transcurso político, sin duda, en los años venideros, ya que se establecen nuevos criterios entre la seguridad o la libertad del individuo, ¿no? Más adelante explicaré las consecuencias que esto produjo. En 2001, en España, por fin, el fin de la mili ya no es obligatoria. Y en el 2001, el Real Jaén asciende a Primera División, lo cual fue bastante notable aquí en la ciudad. Serían banderas del Real Jaén por todas partes. Bien, en el 2002 el euro comienza a funcionar una moneda única, el gran euro, lo cual significó un paso importante para la Unión Europea, ¿no?
2002, Prestige, desastre ecológico casi mundial. Un enorme buque petrolero se hunde frente a las costas españolas de Galicia y ocasiona así digamos, produce un vertido que mató a muchísimas especies y esto exactamente provocó un desastre ecológico enorme, ¿no? En el 2003 tenemos la invasión de Irak, ¿no? Una de las consecuencias del ataque de las Torres Gemelas fue la invasión de Irak, basándose en falsos argumentos o mentiras no demostradas de que poseían armas de destrucción masiva. Luego se mostró que no era así, ¿no? Todo esto se ve reflejado en todos los medios de comunicación mundial, con la foto de las Azores, aquí abajo, en la que aparecen Bush, Aznar y Blair en una cumbre para tratar y preparar la invasión a Irak. En 2004, al igual que en New York, Al-Qaeda mueve sus cartas y piezas del juego para atacar severamente a la capital española, produciéndose así 191 muertos. Como consecuencia de esto, ese mismo año las elecciones las ganaba el PSOE, con Zapatero como líder, y este va a estar de presidente desde 2004 hasta el 2008. No podemos saltarnos este gran evento, la creación de la primera red social, Facebook. Esto va a revolucionar los sistemas de comunicación. Al año siguiente, el ataque golpea duramente en Londres y aparece en todas las portadas de periódicos. Hay que hacer especial mención en España, ya que España fue uno de los primeros países en el mundo en legalizar el matrimonio gay. En el 2006, en este año, el presidente de Irak, Saddam Hussein, ya es ejecutado tras un juicio sumarísimo, es decir, sin garantías procesales, por así decirlo, y este país fue totalmente arrasado por causas que sinceramente, a mi parecer, están poco justificadas. España, en el 2006, España se proclama campeona del mundo y se puso en marcha la ley contra el tabaco, que causó grandes controversias, ¿no? En el 2007, cuando parecía que el final de ETA estaba cerca, se produce este atentado en Barajas, y lo cual produjo miedo de nuevo y grandes confusiones, ¿no? Ya que se había llegado a un acuerdo anteriormente, ¿no? Bueno, Jaén 2007. Sabemos que a las capitales de provincia no suelen ocurrir grandes acontecimientos, pero creo que merece la pena mencionar aquí el caso lamentable de que después de una inversión de 100 millones de euros y 4 años de obra, el tranvía de Jaén no circula. Luego pasamos a 2008. Barack Obama gana las elecciones, convirtiéndose así en el primer presidente negro en Estados Unidos. Y esto crea, por supuesto, grandes expectativas a nivel mundial, ¿no? Bajo el lema Yes, we can. Sin embargo, no fue un buen año en España, ya que hubo un accidente y se produjeron más de 154 fallecidos. Y por último, mencionar, en 2008 en Jaén se inaugura el Teatro Infante Honor. ¿2009? ¿Qué decir de este año? La gran crisis en la que nos hemos visto inmersos tantísimos jóvenes, incluido yo, ¿no? Primero comienza en New York, la gran crisis de la bolsa, en donde grandes bancos e instituciones financieras se hunden debido a diferentes razones, como puede ser la burbuja inmobiliaria, estafas piramidales, prestaciones a bancos, en fin, una amalgama de cosas, ¿no? Y evidentemente esto desencadena más hundimientos en los demás países occidentales, ¿no? Y entre ellos tendremos nuestro país, España. Y ello provocó, digamos,
grandes masas migratorias de licenciados españoles a otros países, ¿no? En búsqueda de un futuro mejor. 2010 se registra un terremoto de altísima magnitud, con efectos devastadores, ¿no? Incluso más de 200.000 muertos. Y ese mismo año, a nivel internacional, se crea una aplicación para móvil llamada WhatsApp, un sistema de mensajería instantánea, y es comprada por Facebook. Y eso revolucionó, digamos, el mundo de la comunicación también. Y ese mismo año, en 2010, España es proclamada campeona mundial de fútbol en el Mundial de Sudáfrica. 2011 se le da muerte al tan perseguido y denostado Osama Bin Laden, instigador intelectual de los ataques de New York y Londres, ¿no? Aquí lo tenemos, a Bin Laden. Y en España se produce un movimiento llamado 15M, de repercusión internacional, y era un movimiento de propuesta, ¿no? Donde miles de jóvenes se reúnen en la Puerta del Sol y en las plazas de muchas ciudades de España al grito de democracia ya, y en protesta por la situación política y social de la población, ¿no? En ese mismo año, ETA anuncia ese definitivo de la lucha armada, ¿no? 2012, el Papa Francisco es elegido, y en 2012 la Unión Europea, en concreto Bruselas, exige a Rajoy bajar el déficit para evitar el rescate, por lo que siguen grandes recortes en sanidad, educación, etc., ¿no? Y produce esto un gran empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras, ¿no? Y con ello aumentaría incluso aún más el paro. Justo en este año acabo yo la carrera de Ciencia del Deporte, y como consecuencia de esa situación política y esa crisis, esos tiempos convulsos los que estaba viviendo, decidí irme a Londres, y estuve viviendo un año en Londres, y luego desencadenó en muchas más historias, ¿no? 2013, accidente de tren en Santiago de Compostela, donde fallecen 79 personas. En 2014 aparece una nueva fuerza terrorista llamada Estado Islámico en contra de los intereses del mundo occidental y creando unas condiciones infrahumanas para la población entera. Esto a la larga producirá las grandes oleadas de inmigrantes a las puertas de Europa, ¿no? Que hoy en día estamos sufriendo en el 2016. Mientras tanto, en Melilla se produce un número récord de inmigrantes en las alambradas, ¿no? Intentando salvar la alambrada en busca de una vida más prometedora y próspera, ¿no? Huyendo de la miseria de sus países. No podemos pasar por alto la gran amenaza del virus ébola, que puso en la alerta roja a muchísimos países, y la revuelta en Ucrania y anexión de Crimea a Rusia, ¿no? En el 2015, de nuevo atentados terroristas. Primero contra la revista humorística Charlie Hebdo, y todo esto por aparecer una caricatura de Alá en su revista, ¿no? Estos terroristas pensaron que se estaban mofando de ellos y decidieron atacar, ¿no? Y luego, el 13 de noviembre, un atentado en el corazón de Francia, ¿no? En París. Y bueno, y ese mismo año, a nivel internacional, en 2015, gana la coalición de izquierda, Syriza, en las elecciones en Grecia, ¿no? Y en 2015 ocurre una tragedia aérea con la compañía Germanwings y fallecen 51 españoles. 2016, nos encontramos ante un año histórico de elecciones, ¿no? En la que por fin se acaba el bipartidismo y surgen nuevas fuerzas políticas a causa, sobre todo, del desencanto
desafección de la población ante una política bastante corrupta y austera, ¿no? Y bueno, con esto termina la presentación. Espero no haberte aburrido demasiado. Saludos.